Muchas gracias, agradecemos esta mañana su presencia a los medios de comunicación para hacer pública la denuncia que ayer presentó Soledad Luevano contra el exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso. Desafortunadamente, la historia de malos gobernantes en nuestro país se repite estado por estado. Gobernantes que han saqueado las arcas de su estado, que han robado a manos llenas, se repite en cada estado y ya se ha dado por llamar el año de los gobernadores. Desafortunadamente, la realidad de Veracruz no es solamente en Veracruz, es en cada uno de los estados, y en Zacatecas hay evidencias de que también hubo un desfalco a las finanzas públicas del estado. Y en lugar de que se castiguen y se sancionen este tipo de situaciones que cometen los gobernadores, como si además de enriquecerse de manera ilícita no fuera suficiente, el gobierno federal les premia dándoles puestos públicos y cargos y responsabilidades donde además manejarán de manera muy importante recursos públicos, es decir, el arca abierta para que puedan seguir pudiendo hacer los negocios que saben hacer. Miguel Alonso Reyes fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular de Fonatur. Fonatur cuenta actualmente con 578 millones en el presupuesto de la Federación y tiene aprobado para proyectos de infraestructura en turismo más de 1,000 millones de pesos y para mantenimiento de infraestructura 5,831,000 pesos. Es decir, va a seguir manejando cantidades importantes de recursos y por eso nos parece muy importante solicitar al Ejecutivo la destitución de este funcionario hasta en cuanto no concluyan las investigaciones por las responsabilidades que pueda tener con respecto al desfalco cometido en el estado de Zacatecas. Y para ahondar en este tema hemos invitado esta mañana a Soledad Luevano, quien impuso la denuncia penal el día de ayer ante la PGR, y al diputado por Zacatecas, Jorge Álvarez Maínez. Diputada, por favor. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos en este día. Quiero expresar mi reconocimiento a la senadora Marta Tagle por su compromiso permanente con las causas de los ciudadanos y mi agradecimiento también por su hospitalidad y por abrirnos las puertas del Senado. Muchas gracias. A la vez, quiero expresar mi reconocimiento al diputado Jorge Álvarez Maínez, que ha sido un aliado permanente en la lucha contra la corrupción de Zacatecas y de nuestro país. Como ustedes han observado en estos días, el director de Fonatur ha comenzado a utilizar la maquinaria mediática de su dependencia para intentar convertir nuestra denuncia en un asunto mediático. Quiero dejar claro, esta lucha es contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso, le estoy pidiendo a los senadores y a los diputados que le den seguimiento a la denuncia. Se trata de garantizar una investigación imparcial y apegada a derecho. No estamos frente a una lucha política, estamos pidiendo justicia para el pueblo de Zacatecas. Por eso presentamos pruebas contundentes, por eso acusamos frente a las autoridades y por eso pedimos que Miguel Alonso sea separado temporalmente de su encargo para que la PGR haga su trabajo sin ningún tipo de presión. El olvido no puede ser el fuero de los corruptos. Basta de tapar un escándalo con otro escándalo. Dicen que están buscando a Javier Duarte en México y en el extranjero, pero en la Dirección General de Fonatur tienen a otro delincuente del mismo tamaño. El pueblo de Zacatecas está agraviado y exige justicia. Muchas gracias y estoy a sus órdenes si hay alguna duda al respecto. Gracias, Marta. Sí, pues primero agradecerle a la senadora Marta Tagle. La verdad es que uno de los más altos honores que se tiene en política es poder hacer equipo con gente que quiere cambiar las instituciones de fondo, que tiene agenda, que tiene causas definidas, pero además que predica con el ejemplo. Y yo soy un convencido de que
un orgullo que tiene Movimiento Ciudadano es tener a la mejor senadora del país, a la más comprometida con una agenda específica, en la persona de Marta Tagle, que hoy nos dé la bienvenida, al igual que una paisana que ha sido muy valiente. Lo que hoy denuncia Soledad Luébano, lo denunció 3 años como diputada local. Las pruebas que hoy le aporta la PGR las aportó a la opinión pública y a las instituciones en Zacatecas. Por eso el PRI le robó el triunfo electoral que tuvo en la capital de Zacatecas en junio pasado y que tuvo que hacer una elección extraordinaria a modo, en la que incluso hubo detenidos, para ganar la capital de Zacatecas, de la que ahora se regodea el presidente nacional del PRI, de haber ganado a punta de pistolas, porque la delincuencia organizada participó en la elección de Zacatecas, a punta de billetazos y a punta de corrupción. No dudamos que buena parte de los 3,000 millones de pesos que nosotros sostenemos que se robó Miguel Alonso Reyes, el gobernador más corrupto en la historia de Zacatecas, se fueron a la campaña del PRI en la capital de Zacatecas. Y la aportación que hace Soledad Luébano es una muy inteligente, como la que hizo Marta Tagle, en el sentido de que hay que saber y entender que esta, que es la peor generación de gobernadores de la historia, es una red. Si ustedes ponen atención a las razones sociales de las empresas fantasmas de Javier Duarte en Veracruz, a las razones sociales de las empresas fantasma de César Duarte en Chihuahua, a las razones sociales de las empresas fantasma de Miguel Alonso en Zacatecas, son las mismas. El empresario que acaba de ser detenido en Estados Unidos está vinculado a esta red de gobernadores, el llamado Rey de los Dragones, y también tienen nexos con el crimen organizado, y también los cárteles que operan en un estado han operado en los estados en su conjunto. Son una red de gobernadores que trasciende a los partidos, al menos a los partidos tradicionales, y no es Padres, no es solo Duarte, no es una cosa casuística que se va a arreglar, como decía Marta Tagle, ofreciendo recompensas, como decía Soledad Luébano, buscando a un chivo expiatorio. Es un sistema protegido desde el más alto nivel del poder público en México, alentado, que ha saqueado a las instituciones, y la mejor prueba es el nombramiento en el gabinete federal de Miguel Alonso. Dice Enrique Ochoa, quizás porque son tantos que ya no caben los corruptos en el PRI. Pues si ya no caben los corruptos en el PRI, que corran a Miguel Alonso, que lo destituyan, no solamente para que sea investigado, sino para que sea encarcelado por el saqueo que hizo a Zacatecas. Soledad Luébano ha acreditado tan solo en esta última etapa 300 millones de pesos en desvío vía empresas fantasma, y hay que explicar que a estos gobernadores ya no les bastó el diezmo, ya no les bastó el 10% o el 20%, ya se robaron todo. Las empresas fantasmas las utilizan para encontrar una razón social en la que ya no tienen que cobrarle el diezmo al empresario, al constructor. En Zacatecas los constructores están en el abandono, en Veracruz igual, los proveedores, los empresarios tradicionales fueron sustituidos por estas empresas fantasmas, en la que sustituyeron el moche con el 100% del recurso público desviado y que se fue a parar. Nosotros tenemos muy claro a dónde en el caso de Miguel Alonso, a sus casas aquí en México, en el extranjero, a los ranchos que compró en Zacatecas, a caballos. Tiene una vida ahora de oligarca, y aparte está acreditado también vía correos electrónicos de su hermano, de la red de corrupción que forjó en Zacatecas, de qué manera fue enriqueciéndose ilícitamente Miguel Alonso. Por eso también lo denunciamos hace unos meses ante la Procuraduría General de la República, y por eso le decimos a Miguel Alonso que Soledad Luébano no está sola, que más allá de partidos, Marta Tagle y un servidor y Movimiento Ciudadano respalda esta lucha contra la corrupción de Soledad Luébano, y que felicita ampliamente su valor para demandarlo, ya sin fuero, ya no como diputada, ya como una ciudadana comprometida con la lucha contra la corrupción en Zacatecas. Solo para concluir y redondear este tema, nos parece muy importante insistir en que no es suficiente ante la denuncia penal que ya se ha presentado contra Miguel Alonso el que simple y sencillamente haya un silencio por parte de las autoridades. Me parece que con respecto a este tema han pretendido desviar toda la atención en solamente perseguir a Javier Duarte, cuando saben que hay varios exgobernadores que están en la misma situación. Por eso es que además hoy hacemos una exigencia para que se remueva de su cargo como titular de Fonatur a Miguel Alonso Reyes. Es algo que me parece básico y fundamental para poder ser investigado y que responda por sus actos en el Estado. Y a la Procuraduría General de la República,
hacer una exigencia para que realmente proceda con respecto a la denuncia presentada por Soledad Luébano, porque me parece también que han insistido solamente en un caso como el de Veracruz y están mandando información de que van a perseguir a un exgobernador, pero ahí hay muchas otras investigaciones iniciadas de las cuales no conocemos qué están haciendo y no vamos a dejar que una denuncia de esta naturaleza quede en el olvido. Por eso también aprovecho este espacio para hacer un llamado al Procurador General de la República para que también con la misma celeridad, con la misma intención se pueda investigar a fondo la denuncia que ha sido presentada contra Miguel Alonso Reyes, el gobernador de Zacatecas. Senadora, le pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenos días. A la licenciada Soledad, una pregunta. ¿Qué nos puede decir también? Usted habla de corrupción, de quejas de la ciudadanía, pero recordemos qué pasó con los Monreal, el actual delegado, su hermano senador, a quienes también se les acusa de tener grandes propiedades, ranchos y extensiones en Zacatecas. A ellos también, ustedes hablan de que vaya pareja la cosa, que también se les investigue todos esos terrenos que tuvieron al término, porque fueran distintas las propiedades que tenían al inicio y después cuando terminaron sus gobiernos. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento se han hecho ya algunas investigaciones, sin embargo, hasta la fecha que yo sepa no hay alguna prueba contundente. Entonces, volvemos a invitar, si hay alguna persona que tenga información al respecto, pues que la presente en las instancias, como lo estoy haciendo el día de hoy yo, que se presenten en las instancias y habiendo ya la investigación y si se encontrara que están involucrados en algún delito, pues que ejerzan conforme a la ley. Pero hasta donde yo sé ya han hecho varias investigaciones y no han determinado alguna prueba en contra de ellos. Gracias. Y senadora, ¿qué su opinión sobre el albazo que ha dado en la Asamblea Constitutiva de la Ciudad de México respecto a cobrar el impuesto a las propiedades en zonas exclusivas de la ciudad? Si me lo permites, como es un tema diferente, te lo contesto terminando esta conferencia de prensa. Sí, senadora, sobre el mismo tema le pregunta desde su lugar Claudia Guerrero del Grupo Reforma. Pues yo creo que Alejandro Tello está frente a un dilema, o se acredita como cómplice de Miguel Alonso, porque además fue su secretario de Finanzas. La mayoría de las operaciones que está acreditando Soledad Luébano en el caso de la última denuncia y que hemos acreditado nosotros ya no competen al tiempo que él estuvo en Secretaría de Finanzas, pero él fue su secretario de Finanzas. Y Alejandro Tello lo que tiene que demostrar hoy frente a la opinión pública y sobre todo frente a los zacatecanos es si él es un cómplice de la corrupción de Miguel Alonso o si va a luchar, porque además, como se ha exigido en el caso de Veracruz, no se trata nada más de meter a Miguel Alonso a la cárcel. Esos recursos que eran de los zacatecanos, que eran para programas sociales, para infraestructura, le deben de ser devueltos al Estado de Zacatecas y volverse a invertir. Y yo también aprovecharía para responder el tema del doctor Monreal. Justo si uno va, por ejemplo, ahora que vienen las fiestas decembrinas, en Navidad de Zacatecas, sabe cuál es la casa del doctor Monreal y dónde encontrarlo. El doctor Monreal camina por el centro de Zacatecas y sus hermanos sin ningún problema, sin ninguna queja por parte de los ciudadanos y vive en donde mismo que vivía antes de ser gobernador. Miguel Alonso no tiene esa calidad moral y esa autoridad moral. Yo sé que todos los políticos son perfectibles y además el mismo nivel de exigencia hay que pedírselo a todo mundo, pero no hay punto de comparación, no son de la misma calaña. El doctor Monreal es un gobernador que es orgullo de los zacatecanos, su gobierno, y el caso de Miguel Alonso es el gobernador más corrupto de la historia de Zacatecas. Bueno, pues agradecemos mucho. Gracias. Gracias a ustedes.